Muchísimas gracias a ti, Fernando, por este brillante diagnóstico y resumen de la situación. Damos paso a la siguiente invitada. Como os decía en la introducción, tras licenciarse en farmacia y especializarse en un centro de referencia como es el IS Global de Barcelona, Eva Iraizoz pasó a reforzar el equipo de Salud por Derecho. También ha colaborado en distintos proyectos de cooperación en Honduras y Uganda y ha trabajado como técnica de investigación en acción contra el hambre. Eva, bienvenida, muchas gracias y adelante. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Hola a todos los que todavía no nos hemos saludado, que habéis ido entrando después. Pues bueno, yo para empezar dar las gracias a la Asociación por un Acceso Justo, por habernos invitado a participar a Salud por Derecho. Disculparme también en nombre de Vanessa, que no ha podido estar porque nos coincidía con otra ponencia y de momento no nos podemos desdoblar, así que es una enormísima responsabilidad pues estar aquí sustituyendo a Vanessa y sobre todo acompañada de este panel de expertos, pues bueno, que es un honor y a la vez me infunde un montón de respeto, ¿no? También muy contenta porque sabéis que la Asociación y Salud por Derecho, junto con otras organizaciones, participan en la campaña No es Sano, un poco con ese objetivo de seguir dando la matraca, como decían Juanjo y Fernando. Y bueno, pues sin más, a mí me toca hablar de la Unión Europea. Fernando ya ha contado algunas cosas y quizás lo que podemos hacer es desgranar un poquito más qué está pasando con la Unión Europea. Pero antes de eso sí que me gustaría rescatar, porque creo que viene bien recordar, una frase que hemos oído muchas veces y que en su momento dijo el secretario general de Naciones Unidas, que es que ningún país, en el marco de esta epidemia, ningún país, ninguna persona va a estar a salvo hasta que todas las personas estemos a salvo, hasta que todas las personas en todos los países estemos a salvo. Y esto es muy importante porque es un reconocimiento fundamental a esta interdependencia global que hemos visto con la pandemia de una forma muy acusada, también a ese espíritu de fraternidad global y de cuidado mutuo que empezábamos a ver al principio de la pandemia, cuando veíamos pues, iniciativas como el Acta Despegar y también pues, ese espíritu de fraternidad que nosotros deseamos, ¿no? Desde la sociedad civil. Lo que yo me pregunto es si está siendo real, ¿no? Y ya lo ha introducido bastante bien Fernando. Según el estudio de Oxfam que mencionaba, pues eso, el 30% de la población mundial tendría ya aseguradas un 51% de la producción de vacunas. Y esto ya de primeras pues responde a esta pregunta, ¿no? ¿Es real que la comunidad internacional se haya convencido de esto? Pues bueno, parece que no, ¿no? La pandemia nos ha dejado muchas oportunidades y también muchos retos. En el caso de las vacunas, que creo que es de lo que vamos a hablar un poquito más en detalle, de las vacunas para COVID, hay retos que le diferencian de los tratamientos y de otras tecnologías sanitarias. Por un lado está el reto de la investigación, que efectivamente eso es común. Desde el principio era necesario acelerar los procesos de investigación, pero el grandísimo reto, como mencionaba Fernando, es la producción. Como sabéis, la producción global de vacunas es por el momento insuficiente. Las plataformas de producción de vacunas a nivel global son escasas y, por tanto, garantizar que no solo existen vacunas efectivas, sino que podamos fabricarlas de manera que podamos cubrir a la totalidad de la población mundial, pues es un reto gigante. Y es un reto que está reñido y está íntimamente reñido con las patentes y los monopolios, luego lo veremos, ¿no? El tercer gran reto sería la distribución, ¿no? Que esas vacunas no solo estén disponibles, no solo se produzcan en cantidad suficiente, sino que se distribuyan de manera equitativa a nivel global. Es decir, que la prioridad esté en las poblaciones de riesgo, pero no en quien más pueda pagar. Y en términos de asequibilidad, pues si esas vacunas están disponibles y las podemos distribuir de manera equitativa, pues lo siguiente que tiene que pasar es que estén disponibles a un precio justo, ¿no? El concepto de la asequibilidad. Bueno, un poco con todos estos retos encima de la mesa,
pues Europa, como veíamos, se posicionó como uno de los líderes globales o como uno de los actores principales en este esfuerzo internacional por acelerar la investigación y el desarrollo y la producción de vacunas, tratamientos y otras tecnologías. Así lo hizo a finales de abril, presentando junto con la OMS, Macron y la Fundación Gates la iniciativa ACTA, desmarcándose quizás así también de la postura tan agresiva de Estados Unidos, en que ya en ese momento pues estaba asegurándose sus dosis a través de la compra anticipada con, pues eso, de la financiación del proyecto de Moderna, de la compra anticipada, creo recordar en mayo, de la vacuna de AstraZeneca, y de esa manera pues Europa como que se diferenciaba un poco en la carrera internacional, ¿no? La iniciativa ACTA es verdad que tiene muchas aristas, es una iniciativa tremendamente compleja y los puntos críticos son muchos, son muchas cosas las que habría que mejorar, principalmente, como ya se ha mencionado, el aspecto de la propiedad intelectual. Es una iniciativa que no reta la propiedad intelectual, aun cuando sabemos que los monopolios, la exclusividad, es el principal reto a la hora de producir y de acelerar la producción de vacunas. Volviendo un poco a esto, ¿no? Y a por qué, y al tema de la producción de vacunas, pues eso, como decíamos, ¿no? Había una oportunidad de abordar este aspecto de la propiedad intelectual, pero en su momento no interesó y sigue sin interesar. No hay ninguna, lo que vemos desde la sociedad civil es que no hay ninguna voluntad, quizás principalmente frenada por Gates, como decía Fernando, de abordar este problema de propiedad intelectual. Pero paralelamente, unas semanas más tarde del lanzamiento del ACTA, se lanzaba esta iniciativa tan potente que es el CITAP, que propone, aunque de manera voluntaria, que las empresas desarrolladoras, que los países financiadores y que otros actores se puedan apoyar la puesta en marcha de un pool de patentes, de manera que de manera voluntaria, insisto, es un compromiso voluntario, pero se pueda compartir este conocimiento, este know-how, estas tecnologías que son necesarias para producir una vacuna. Porque lo que es importante entender aquí es que para la producción de una vacuna no se necesita solo una transferencia de patentes, a diferencia quizás de otras tecnologías, sino que aquí necesitamos transferencia de tecnología al completo. Necesitamos transferencia de conocimiento, de líneas celulares, de plataformas de producción. Es complejo y esta iniciativa, bueno, pues se plantea como una oportunidad de poder poner en conjunto todo ese conocimiento para que esté disponible para todo el mundo, ¿no? De manera que eso se pueda licenciar a empresas fabricantes y podamos llegar a tener la capacidad de producción que queremos tener. Además, bueno, pues resulta casi obligatorio, dada la ingente cantidad de financiación pública que estamos viendo en todas estas iniciativas, parece que resulta casi obligatorio pues asumir este compromiso, ¿no? O que quizás los países y en concreto la Unión Europea, la Comisión Europea, pudiesen incorporar este requisito como un requisito obligatorio a la hora de conceder una financiación, que ahí es donde entramos en las cláusulas que deberían o no deberían llevar esos contratos. Os adelanto que por el momento la Comisión Europea, por supuesto, no ha apoyado esta iniciativa y hasta donde yo sé, solo 3 países europeos se han sumado a ella, que son Noruega, Portugal y Holanda, y por supuesto no hay empresas participantes. La reacción de Europa a un poco ese comienzo de la carrera por la vacuna de Estados Unidos pues nos hizo esperar, y a pesar de esas buenas intenciones del principio, a mediados de junio la Comisión Europea presentó la Estrategia Europea de Vacunas, y en esa Estrategia Europea de Vacunas se acuerda poner en marcha estos acuerdos de compra anticipada que hace la Comisión Europea en nombre de los 27. Hasta ahora los acuerdos firmados, los que ya están firmados, solamente son 2, uno con AstraZeneca y el otro con la vacuna de Sanofi GSK, que si no me equivoco todavía acaba de entrar en fase clínica.
y se mantienen en negociaciones con Janssen, con CureVac, con Moderna y con la vacuna de Pfizer. Cosas que nos preocupan desde la sociedad civil y que creo que es bueno desgranar en detalle, ¿no? y que pueden guiar un poco también los pasos y las denuncias que podamos hacer, tanto a nivel nacional como europeo como internacional. Aparte de este viraje nacionalista, totalmente nacionalista de la Unión Europea, porque no olvidemos que la estrategia de vacunas está hecha por y para los europeos, y ya la participación en COVAX prácticamente queda relegada casi a la caridad, ¿no? y a financiaciones que van directamente destinadas a los más pobres. Hay muchas cosas que nos preocupan. Por un lado, falta de transparencia. Ya lo comentaba Fernando, ¿no? Los acuerdos de compra avanzada que se están haciendo en la Comisión Europea actualmente son confidenciales y hay orden para los Estados miembros de que permanezcan siendo confidenciales. Por tanto, se desconocen las condiciones en las que se ha negociado ese acuerdo, se desconocen los términos, se desconoce el precio acordado, se desconoce qué pasa si la vacuna falla y efectivamente se desconoce también quién tendrá la responsabilidad si esa vacuna falla. Según hemos podido conocer, los estados van a ser los que asuman las indemnizaciones que se deriven de posibles demandas ante efectos inesperados. Sabéis que normalmente los estados comparten esa responsabilidad con las empresas. Lo que no sabemos es cuáles son exactamente o a qué condiciones se ha llegado con los estados. A priori parece que los estados están asumiendo una responsabilidad bastante más grande de lo que lo suelen hacer, pero, insisto, desconocemos los términos de los acuerdos y, por tanto, pues no sabemos nada, ¿no? Por otro lado, en términos de gobernanza, y eso es efectivamente muy preocupante, ahí estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, se desconoce quién forma parte del equipo negociador. Sabemos sabemos los países que forman parte del equipo, España sabéis que está en el equipo negociador, pero se desconocen qué más personas participan y es preocupante habernos enterado a través de una filtración que este señor antiguo director de FPA, la Asociación Europea de la Industria Farmacéutica, forma parte de ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues los conflictos de interés sospechamos que pueden estar ahí. En definitiva, transparencia podría ser lo mínimo que esperaríamos en estos acuerdos que tienen una financiación pública directa, ¿no? Por otra parte, efectivamente, no hay ninguna mención en la estrategia europea a que se vayan a introducir salvaguardas en estos acuerdos, es decir, también cabría esperar que estos acuerdos vinieran con unas condiciones y unas obligaciones para las empresas, pues, por ejemplo, que trajeran consigo límites a la propiedad intelectual, que trajeran consigo, pues, por ejemplo, que si ese producto se licencia se haga de manera no exclusiva. De esa manera no solo aceleramos la investigación, sino que aceleramos también la producción, como mencionábamos antes. Por supuesto, no hay mención a cómo se fijará el precio futuro y si se van a ver reflejados esos costes de innovación y desarrollo, que tengan en cuenta también la enorme inversión pública detrás, que prácticamente es la totalidad. Por supuesto, no hay nada sobre ninguna obligatoriedad de compartir datos, de hacer que los datos y los resultados de los ensayos clínicos se hagan públicos, se pongan a disposición del interés público para seguir avanzando. Bueno, habría oportunidad, Europa y la Comisión Europea tiene la oportunidad de añadir muchas cláusulas que en definitiva puedan asegurar que esas tecnologías resultantes sean verdaderamente accesibles. No lo ha hecho. En términos de distribución, según reza la estrategia, parece que cada Estado miembro va a definir cómo distribuye las vacunas una vez que lleguen las primeras dosis. Pues bien, aquí quizás sería también muy buena idea hacer referencia al marco equitativo de la OMS, que puede ser un marco muy interesante para que la Comisión Europea también lo asuma, ¿no? De forma que, como decíamos, haya verdaderamente un reparto equitativo y las poblaciones de riesgo, los más vulnerables, sean los primeros que tengan acceso y se rija un poco por este criterio.
Luego hay algo también interesante en cuanto al proceso de aprobación, ¿no? La EMA ha puesto ya en marcha, o así lo han anunciado, procesos de revisión rápido y lo que se llaman las rolling reviews, que básicamente es ir revisando los datos a medida que van saliendo sin necesidad de que los ensayos clínicos terminen. Esto se hace para acelerar un poco esos procesos, pero al mismo tiempo, en la pasada semana, hace unos días, hubo una reunión conjunta del Parlamento Europeo con la EMA y con algún laboratorio, en la que la EMA contó que hasta el momento ellos no habían recibido datos de ningún tipo. Por tanto, también es un asunto, bueno, pues que está ahí, ¿no? No todo es tan malo en Europa, por poner una nota positiva y algo que quizás nos puede ayudar a hacer palanca en nuestras denuncias y sobre todo en hacer palanca en intentar conseguir que algo cambie, ¿no? Y es que el Parlamento Europeo, bueno, pues todas estas cosas que nos preocupan las ha reflejado también en la resolución que aprobó en julio. Es una resolución muy, muy interesante que os animo a que la leáis. Se llama La Estrategia de Salud Pública post-COVID-19 en la UE, y en esa resolución el Parlamento Europeo es muy claro e insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que, por un lado, apoyen formalmente el SITAP, es decir, esa iniciativa de la que hablábamos donde se pueda poner el conocimiento de una manera compartida a disposición del público, donde toda la propiedad intelectual también se ponga en ese pool y evitemos así pues, esos monopolios y esas licencias exclusivas. Por otra parte, insta también a incorporar salvaguardas, todo lo que estábamos mencionando, que toda la financiación pública incorpore criterios de transparencia, de precio justo, que las licencias se hagan de manera no exclusiva. Habla también de la necesidad de incorporar transparencia en los costes de innovación y desarrollo y que esos costes tengan un reflejo en el precio y que se tengan en cuenta las aportaciones públicas. Habla de transparencia en cuanto a los resultados de los ensayos clínicos. Habla de la posibilidad de que los Estados miembros emitan licencias obligatorias en el caso de que fuera necesario. Y habla también, pues eso, insta a la Comisión a que revise esos incentivos a la propiedad intelectual y que piense qué incentivos para la innovación puede haber más allá de las exclusividades. Aunque al mismo tiempo también habla de que el sistema europeo de propiedad intelectual robusto es necesario. Entonces, bueno, ya sabéis que a veces es un poco así, ¿no? Entonces, bueno, desde la sociedad civil, además de, por supuesto, apoyar todo esto, pues seguimos trabajando, como os decía, a nivel nacional, europeo e internacional, para que todo esto pueda ser una realidad, para que verdaderamente haya esa transparencia tan necesaria, para que se introduzcan salvaguardas y condiciones de retorno público, para que la distribución sea equitativa y para que el acceso sea verdaderamente universal y global. Y ya para terminar, yo quería también hacer una reflexión a un reto que desde Salud por Derecho y desde No es Sano creo que tenemos por delante y que nos lo hemos planteado en numerosas ocasiones, y creo que lo tiene todo el movimiento de acceso a medicamentos y la sociedad civil que trabaja en esto, y es cómo trasladamos todo esto a la opinión pública, ¿no? Y no solo todo esto, sino cómo hacemos entender a la opinión pública y a la ciudadanía estas críticas a los nacionalismos, que entran en nuestra lógica, pero que quizás en la lógica de una persona individual pues es más complicada, ¿no? Porque parece que es muy lógico decir, bueno, pues nosotros primero y luego ya vendrán los demás, ¿no? ¿Cómo desmontar también esa lógica de la industria que dice, bueno, si me estáis metiendo prisa, pues yo parad el carro y yo además no voy a tener ninguna responsabilidad aquí, paguen ustedes las indemnizaciones que sean necesarias? Y cómo también trasladar la confianza en las vacunas en un momento en el que vemos movimientos negacionistas y movimientos antivacunas muy fuertes, en este clima de opacidad y de falta de transparencia, ¿no? ¿Cómo lo trasladamos? Y yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todas, a todos, y seguimos.